Hoy, la prédica de hoy día es no más temor. No más temor, así como dice en el versículo 7, pues Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos en algún momento hemos sentido temor. En este día tenemos muchas cosas que tenemos y hay algo que todos tenemos, que tememos. ¿Qué es algo que nosotros tememos? Todo el mundo tememos algo. Es la muerte, ¿verdad? Nos da miedo morir. Es la muerte. ¿Sí? Dios está en todas partes. Dios está contigo. Dios está aquí. Dios está con nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos creer en Dios y ser dignos y creer de todo corazón y abrir nuestros corazones para Él. Pablo le dice, en estas escrituras le dice a su discípulo que era Timoteo, le dice, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. A todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que enfrentar un enemigo llamado temor. Quizás cuando éramos niños teníamos mucho miedo a la oscuridad de pronto y teníamos que dormir con las luces prendidas para superar este miedo. Empezamos a creer, empezamos a crecer y a creer. Llegó nuestra adolescencia, llegó la juventud y seguimos con el temor. A lo mejor al rechazo de nuestras amistades, al rechazo de nuestros conocidos. Y a tratar de agradar a las personas y crecemos en la vida, pero no es una tendencia, es que conforme crecemos también crecen nuestros temores y quizá nosotros, ustedes, ya no tienen temor a la oscuridad, pero tienen temor a la soledad. Quizás hoy en día tú ya no tienes temor al rechazo, pero sí tienes temor a la pobreza o a la enfermedad o al fracaso. Y el temor en realidad es uno de nuestros grandes enemigos. En la Segunda Guerra Mundial, un general dijo, el temor ha matado más personas que todas las guerras juntas. El temor es muy grande. Porque el temor no solo mata personas, el temor mata sueños, asesina promesas, destruye relaciones. Por eso hoy quiero compartir con ustedes el tema que es no más temor. La respuesta bíblica contra el temor, porque la Biblia nos da consejos en realidad para todas las áreas de nuestra vida. Si tú tienes una pregunta, la Biblia tiene una respuesta. ¿No es cierto? Sí. No está, bueno ya. Pero cuando nosotros tenemos una pregunta, buscamos una solución. La Biblia tiene una respuesta. Pero nosotros no usamos la Biblia para buscar respuestas, ¿no es cierto? No leemos la Biblia. Cuando nosotros tenemos más temor, más tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy me gustaría compartir con ustedes cómo vencer el temor basado en la palabra de Dios. Hoy quiero comenzar diciéndoles lo siguiente: el temor no viene de parte de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu cobarde, sino de amor y de poder y dominio propio. El temor no viene de parte de Dios, no permitas que sea parte de tu vida. Una vez más, si el temor no viene de parte de Dios, no permitas que sea parte de nuestras vidas. No permitamos que el temor sea parte de nuestras vidas. Muchas veces nosotros tememos a cada cosa. Cada día tenemos temor, ¿no es cierto? Cuando salimos de nuestra casa decimos,
qué pasará cuando nosotros no estamos, o qué nos pasará en el camino. Siempre tenemos un temor, salimos con un temor, ¿ya? El temor es algo que funciona algo similar como la fe, pero en negativo, ¿ya? Así como la fe funciona para traer cosas buenas en la vida, el temor funciona como un imán para cosas negativas. En el libro de Job 3:25 dice, lo que más temía me sobrevino. Leamos todos. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. ¿Qué le sucedió a Job? Él tenía miedo, él tenía temor de su familia, de sus hijos. ¿Ya? ¿Por qué dijo eso? Porque en el Job comienza en el capítulo 1, dice, es evidente que tenía un temor de que algo malo le pasara a sus hijos. Al final de ese capítulo, sus hijos sufren una tragedia y terminan muriendo. Un fuego quemó todas las propiedades de Job y mató a todos sus sirvientes y los demás animales. Luego una tormenta derribó la casa donde los hijos de Job estaban dentro y todos murieron. ¿No es cierto? Pero Job nos dice esto: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asusta me sucedió. Sí, entonces nos está diciendo que no tenemos que tener el temor. No perdamos ese miedo de las cosas, qué nos pasará mañana, qué nos pasará hoy, qué nos pasará a la familia. Porque así como dice la palabra de Dios, esto atrae, en negativo es como un imán y te atrae las cosas malas. ¿Sí? Por eso dijo esto Job: puse a mi fe en negativo y atraje cosas negativas a mi vida. Yo te recomiendo algo: en vez de vivir presos del temor, volemos con alas de la fe. En vez de poner tu fe en lo negativo, vas a creerle a Dios que lo mejor está por venir. Vamos a creer en positivo, vamos a poner nuestra fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos, nosotros como iglesia tenemos que aplicar esto en nuestra vida, perder nuestro temor, perder y poner nuestra fe en Dios. En el Salmo 56 dice, 56:3 y 4 dice, leamos todos: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo sus palabras. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Con la confianza en Dios, como dice la palabra, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. ¿Sí? Lo primero tenemos que reconocer nuestro temor. Lo primero, vamos a reconocer nuestro temor. Y voy a escoger confiar en Dios. Voy a reconocer mi temor y voy a escoger confiar en Dios. Tú no puedes vencer lo que tú no puedes reconocer. Una vez que tú no puedes vencer aquello que no puedes reconocer. Si no reconocemos nuestro temor, ¿cuál es nuestro temor? ¿Cuál es nuestra angustia? No vamos a poder sacar, no vamos a poder vencer. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer una búsqueda. ¿Cuál es nuestro temor? ¿Qué nos está atemorizando y teniendo muchas veces fuera de la iglesia, muchas veces fuera de la palabra de Dios? Nosotros tenemos que estar y buscar cuál es nuestro temor y tenemos que entregarnos a la fe. Lo primero que tienes que hacer para poder vencer el temor es identificarlo. Por eso el salmista dice: yo tengo temor, yo tengo miedo. Hay momentos en mi vida que yo tengo temor, hay momentos en mi vida que yo sufro de miedo, y este salmo David lo escribe cuando él estaba huyendo de Saúl.
¿no es cierto? Todos los salmos son escritos por David, pero son escritos en tiempos difíciles. No es que David se sentó a escribirlos en tiempos de felicidad o de abundancia, no. Él escribió los salmos cuando él estaba huyendo del rey Saúl, ¿sí? Porque Saúl le quería matar. Entonces él estaba huyendo de eso. Entonces ahí él escribió los salmos. Y que por eso cada salmo que encontramos muchos de los salmos pegan con nuestra vida. O nosotros nos sentiríamos representados por los salmos muchas de las veces, ¿ya? El rey Saúl se había llenado de envidia, se había llenado de celos y estaba persiguiendo a David para matarlo. Y en ese momento que David, siendo un fugitivo, escribe este salmo y dice: tengo temor. ¿A qué le tenía temor David? No, le tenía temor a la muerte, porque Saúl estaba persiguiendo para matarlo, ¿sí? A lo que le tenía temor, y lo tienen temor millones de personas alrededor del mundo, es a la muerte. Él tenía temor de morir a manos de Saúl. Y él reconoce: yo tengo miedo. Lo primero que tú tienes que hacer si quieres vencer el temor es identificarlo. Así como sucede, lo primero que yo tengo que hacer para que el doctor me dé una receta es poder saber cuál es mi enfermedad. Porque si yo no sé cuál es mi enfermedad, tampoco voy a saber cuál es la cura, ¿no es cierto? Cuando vamos al doctor, primero, ¿qué tenemos que hacer? Saber la enfermedad. Es lo mismo, tenemos que primero saber cuál es nuestra debilidad. Si yo no sé cuál es mi enfermedad, el doctor no va a saber qué medicina dar. Por eso lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuál es mi temor, cuál es mi miedo. Pero a continuación David dice: este es mi temor, este es mi miedo, pero yo escojo confiar en Dios. Este es mi temor, este es mi miedo, pero yo escojo poner mi confianza en el Señor. ¿Cuántos de aquí vamos a poner la confianza en el Señor? Todos, ¿no es cierto? Amén. Todos vamos a poner la confianza en el Señor. Yo quiero que apuntemos estos datos, porque este dato es bien importante. Aquí en nuestra iglesia no tenemos la costumbre de tomar apuntes, pero sí es bueno tomar apuntes de lo que se trata en el salón. Es bueno, porque luego nosotros cogemos y escribimos o leemos y vemos qué dijo, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el pastor? Y ya está, para saber si es que nos está diciendo verdad o mentira. Podemos comprobarlo con la Biblia, porque aquí lo único que se habla es con la Biblia, ¿ya? El área donde más temes es el área donde menos confías en Dios. Leamos el de acá, el de abajo, leamos todos. El área donde más temes es el área donde menos confías en Dios. Leamos otra vez. El área donde más temes es el área donde menos confías en Dios. ¿Sí? El área donde más tememos, ¿qué significa? Que hemos dejado a Dios a un lado, que Él no nos está protegiendo, por eso tenemos miedo, ¿no es cierto? Entonces, el área donde más temes es el área donde menos confiamos en Dios. Una vez más, el área en la que más temes es el área en que menos confiamos. Hoy y aquí viene la pregunta: ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es ese gran temor que tenemos? Uno de los más grandes es el temor a la muerte. Pero también seguimos con el temor al fracaso, el temor al futuro, el temor a la pobreza, temor al rechazo, temor a la vergüenza. ¿Cuál es nuestro temor? Tenemos que preguntarnos, ¿cuál de estos es nuestro temor? ¿Sí? Y una vez que reconocemos ese temor, una vez que identificamos ese temor, el siguiente paso es confiar en Dios. A pesar del temor, voy a confiar en Dios. Verso 4 dice: no tengo temor, no tengo miedo, se los digo de nuevo también aquí.
También reconoce, tengo miedo, Saúl me está persiguiendo, Saúl me quiere matar, yo tengo temor, por eso escojo confiar en Dios. Y en el momento que empiezo a confiar en Dios, entonces ya no tengo miedo. ¿Cuándo desapareció el miedo? ¿Cuándo desaparece el miedo? Cuando confiamos en Dios. ¿Sí? Cuando puse la confianza en Dios, mi miedo terminó. Y es verdad. Yo aquí les puedo contar un poco de mi vida. Por ejemplo, cuando yo llegué a esta iglesia, cuando yo vine la primera vez a esta iglesia, yo tenía mucho miedo, la verdad, y mucha vergüenza. ¿Sí? Me sentía una persona muy pequeñita. O sentía que todos me miraban, ¿ya? Que todos a lo mejor estaban diciendo algo malo de mí. Me sentía tan pequeño. Pero el tiempo que seguía viniendo, aprendí a confiar en Dios. Y le doy gracias a Dios que me enseñó su camino también. Porque yo no era nadie antes. ¿Sí? Cuando puse mi confianza en Dios, cuando descubrí mis temores, pues cambió todo. Todos tenemos miedo, pero la virtud de David no fue que vivió sin temor y sin miedos. La gran virtud de David es que a pesar de sus temores, a pesar de sus miedos, se atrevió a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Les tengo buenas noticias. Este domingo, el mismo Dios que libró a David de sus temores, es el mismo Dios que te puede ayudar a ti, que me puede ayudar a mí. ¿Sí? Es el mismo Dios. Vamos a vencer el miedo con nuestro Dios, que está aquí, hoy, este día. Este día, pues, Dios está aquí y dice, el mismo Dios que venció que ayudó a David de sus temores, el mismo Dios te puede ayudar a ti, a vencer a los tuyos, a tus temores. Por eso les digo, en el nombre de Jesús, los bendigo hoy. Tu confianza en Dios sea de corazón. Por lo tanto, la fe no es la ausencia de temor, porque aún los grandes héroes bíblicos tuvieron temor. La fe es confiar en Dios a pesar del tema a pasar, del peligro, a pesar de la enfermedad, o a pesar de esa deuda, a pesar de ese problema matrimonial, a pesar de mi pasado, a pesar de mis luchas, a pesar de mis tentaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Este día yo les invito a decir, yo voy a confiar en Dios. Digamos todos, yo voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. En el momento que empiezas a confiar en Dios, el temor comienza a desaparecer en tu vida. Yo les he comentado en alguna oportunidad uno de mis grandes temores, y en realidad no solamente era un temor, era un pavor. Era justamente hablar en público. Yo tenía temor de hablar en público. Eso me atemorizaba. Eso me llenaba de miedo y de temor. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que reconocer que ese era mi temor. Este es mi miedo, pero a pesar de eso voy a confiar en Dios. ¿Qué he tenido que hacer? Durante toda mi vida, a pesar de mi temor, me he tenido que parar aquí, al frente de ustedes, confiando en Dios, que Dios me va a respaldar, Dios me va a usar y Dios me va a dar una palabra para su iglesia. En el nombre de Jesús, no estoy aquí porque tengo temores, estoy aquí porque he decidido confiar en Dios. He decidido confiar en Dios. Tú quizás tienes temor al fracaso, confía en Dios. Te va a dar éxito. Tú quizás tienes temor a la muerte, confía en Dios. Te va a dar una vida larga, una vida plena y una vida abundante. Hoy en día, muchos aquí en nuestro país tienen temor, tienen incertidumbre, tienen miedo al futuro, no saben qué va a pasar con el país. ¿No es cierto? Muchas personas han salido del país, muchas personas están en camino, muchas personas están detenidos.
muchas personas han logrado pasar, pero hay muchas personas que sí han sufrido mucho en esta travesía. Es la incertidumbre que tenemos. Pero tú ten confianza en Dios, pero tú confianza en Jesús, sabiendo que lo mejor está por venir. ¿Sí? Lo mejor está por venir. Si todos creemos, tú crees este domingo que aún lo mejor está por venir para tu vida, tu familia, tu iglesia, tu país, yo les pido que seamos recíprocos con Dios, con el amor que Él nos ha dado, y le demos un aplauso. Les invito a dar un aplauso a Dios porque Él nos tiene bien este día aquí, ¿sí? Él nos trajo acá, es por algo. Él tiene algo mejor para nosotros más adelante. Aplaudamos en el nombre de Jesús. Que Él sea cada uno de nuestros corazones, que Él sea levantando nuestros ánimos, y también Él sea ayudándonos a reconocer nuestros temores y ayudándonos a confiar en Él. ¿Sí? Amén. El aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este domingo estamos aquí. Primero estamos buscando y encontrar nuestro temor. Encuentra tu temor, identifica tu temor, y a pesar de tu temor, confía en quién. Confiemos en Jesús, ¿sí? El mismo Salmo en el verso 4 dice: confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. Cuando sus temores lo perseguían a David, él empezaba a alabar a Dios. Uno de los antídotos más potentes, uno de los tónicos más potentes en contra del temor es la alabanza, los salmos. Si ustedes leen los salmos no son otra cosa que canciones y poemas de David, y que David escribió en tiempo de pruebas, en tiempo de dudas y en tiempo de temores. Esos son los salmos. Esos son las alabanzas, son canciones, son poemas que David le compuso a Dios en momentos difíciles. En algún momento nosotros también tendremos que componer nuestros propios salmos. Si sabes que yo quería decirte algo, van a haber momentos en tu vida que tú vas a tener que escribir tu propio salmo. Van a haber momentos en tu vida que tú vas a tener que cantar tu propio salmo. Fue un tiempo de adversidad, fue un tiempo de dolor, fue un tiempo de dificultad que David escribió los salmos. Leamos Salmo 23:1, de 1 al 4. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aún así voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal. Porque a tu lado, porque tú estás a mi lado. ¿Sí? El 4 dice: aún si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. ¿Sí? Entonces, David rompió su temor y comenzó a hacer salmos. ¿Sí? Y los más grandes salmos de la Biblia, David nos compone justamente en tiempos de prueba, en tiempos de miedo y temores. Así como David, nosotros también vamos a tener que aprender a alabar a Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de la duda, a pesar del temor. Yo te quiero decir algo. Hay momentos en que no vamos a tener cabeza para orar, pero siempre vas a tener un corazón para alabar. ¿Sí? Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos va a tener cabeza, no vamos a tener cabeza para pensar cómo voy a orar, o yo le voy a pedir a Dios, pero siempre vas a poder levantar tus manos y alabar a Dios. Es más, ¿por qué no practicamos en momentos difíciles?
Muchas de las veces no tenemos tiempo para orar, muchas de las veces no tenemos tiempo para, o decimos no tenemos tiempo, pero en realidad es nuestra costumbre a la oración. Y nuestra costumbre a la alabanza también tiene que ser recíproca igual. ¿Sí? En el momento que nosotros alabamos de adoración, de gratitud, mientras tú estás alabando, los temores están huyendo. Mientras tú estás alabando, tus miedos están saliendo. Estás alabando, la duda está huyendo de tu vida. Cuando hay alabanza en tu vida, no puede haber temor en tu corazón. Cuando hay alabanza en tu vida, no puede haber temor en tu corazón. Así que nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios. ¿Sí? Todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos por pruebas, pues todos hemos sentido temores, pero ese momento es el mejor momento para levantar las manos y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cuando un niño siente temor, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando un niño siente temor? ¿Qué hace cuando un niño necesita algo? ¿No es cierto? Cuando es un bebé, él alza los bracitos para que su padre o su madre lo cargue, ¿no es cierto? Cuando tiene temor a algo, él hace sus bracitos y pide que le ayude, ¿sí? Y pues el niño, aunque no sepa hablar, él con alzar los brazos está diciendo, papi, cárgame, o papi, ayúdame. Yo sé que en tus brazos, yo estoy seguro, y sabes que en estos momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos de temores, también podemos hacer lo mismo. Podemos hacer nosotros lo mismo que el bebé. Levantar nuestras manos, levantar tus manos, y levanta tus manos y permite que tu Padre te levante, te ayude, te renueve, te fortalezca. Mientras más fuerte tu alabanza, menos son los temores. En el libro de Salmos dice, el Señor está contigo y no tengo miedo. El Señor está conmigo y no tengo miedo. No me puede hacer ¿qué me puede hacer un simple mortal si yo estoy con Dios? ¿No es cierto? El miedo empieza a desaparecer en el momento que yo creo en Dios. Dios está aquí. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Mira lo que dice David. Dios está conmigo. No tengo miedo porque no tengo miedo. Porque Dios está conmigo. ¿Por qué no tengo miedo? Porque Dios está conmigo. ¿Por qué no tengo miedo? Porque Dios está conmigo. ¿Sí? Les cuento que algún tiempo, algo que también está con ustedes, Dios está aquí, pues, y Dios está conmigo, pero Dios también está con ustedes y Dios está en todas partes. ¿Sí? Nosotros muchas de las veces salimos de aquí el domingo y creemos que a Dios, a Jesús, le dejamos aquí en la iglesia, y afuera de la iglesia podemos hacer lo que queramos porque ya no estamos con Dios, ¿no es cierto? Pero no, Dios está siempre con nosotros, está en todo lado, ¿ya? Dios no solo está conmigo en las buenas, sino también creer que Dios también está conmigo en las malas, creer que Dios no está solo conmigo en la cumbre, creer que Dios está conmigo en el valle. Yo voy a creer, Dios está conmigo. ¿Cuándo? Siempre y donde, en todo lugar. Dios está conmigo, y es como David predicándose a sí mismo. David se predicó a él mismo. Dios está conmigo, entonces no tengo miedo a nada. No tengo miedo porque Dios está conmigo. Entonces, ¿a qué le voy a temer? ¿A qué le voy a temer? Dios está conmigo, no tengo temor a esa enfermedad, no lo tengo temor a esa mala noticia, no le tengo temor a ese problema, no le tengo temor a ese enemigo. ¿Saben por qué? No porque yo sea muy bueno, o sea muy grande, o sea muy fuerte.
o tenga mucho dinero tal vez, no, sino porque Dios está conmigo. Pablo lo dijo de esta manera en el Nuevo Testamento: si Dios es uno por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a favor tuyo, ¿quién puede estar en contra tuyo? Si Dios está en tu parte, en toda parte, no importa quiénes estén en contra tuyo. Si Dios está conmigo o contigo, ¿a quién le vas a temer? Si Dios está contigo, puedes estar confiado, puedes estar seguro, porque Dios está contigo. Amén. Les cuento que un día un padre e hijo entraron a un zoológico. Entraron a un zoológico y entraron a una jaula de una víbora, de una anaconda, ¿ya? Una víbora muy grande. Pero como el padre entró con su hijo, el niño con mucha tranquilidad, él le coge a la serpiente y todo. Pero ¿por qué él tenía tanta confianza? Es porque él estaba con su padre, ¿no es cierto? Y tenía la confianza que si es que la serpiente le atacaba, pues su padre le iba a defender, ¿no es cierto? Entonces nosotros también. ¿Por qué tenemos que tener miedo si nosotros sabemos que Dios está con nosotros? ¿Sí? Recuerda, tu papá está contigo. Si estás en problemas, pero tu papá está contigo. Si hay un enemigo, pero tu papá está contigo. Hay una enfermedad, tu papá está contigo. Estás enfrentando una grave crisis, pero sabes que tu papá está contigo. Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado. Él está contigo en las buenas y está contigo en las malas. Y aún la presencia de una serpiente no significa la ausencia de su padre. ¿Sí? Amén. Vamos a leer Isaías 41:10. ¿Sí? Leamos todos. Dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. También leamos 1 de Juan, versículo 4. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. En el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa afuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. El amor es muy importante, así como dice aquí la palabra. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera al temor. ¿Sí? El que teme espera el castigo, así que busquemos nuestro temor y dejemos nuestro temor a un lado, ¿ya? Permanezcamos en el amor a Dios. Voy a permanecer en el amor a Dios. Voy a confiar en Dios. Voy a alabar a Dios. Voy a creer que Él está conmigo. Y por último, voy a permanecer en el amor de Dios. ¿En el amor de quién? ¿En el amor de quién vamos a permanecer? En el amor de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Mientras más amor, menos temor. ¿Sí? Mientras más amor, menos temor. Repitamos todos. Mientras más amor, menos temor. Y el temor son como el... Y el temor son como el agua y el fuego. No pueden coexistir. El perfecto amor apaga hasta su peor temor. El perfecto amor apaga hasta el peor fuego. Amén. Amén. Pero noten esto que es bien interesante. La Biblia dice en el verso 12: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente.
¿Sí? Yo transmito, aquí es algo interesante, ¿ya? No solo se trata de que Dios me ame, el perfecto amor, no se trata solo de que Dios me ame y yo permanezca en ese amor. Cuando Dios me ama, pero cuando yo transmito ese amor a otros, es importante. Yo sé que no es fácil esta nación y en este país, pues necesita sanar sus heridas y necesita una iglesia con brazos abiertos, que pueda amar esta sociedad, amar este país, amar esta nación y amar esta generación. Lo que sí es verdad es que yo no puedo dar algo que yo no tengo. Si yo no tengo amor, ¿qué amor ofrezco? ¿No es cierto? Algo que no tengo no puedo dar. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener ese amor de Dios, pero tenemos que ganarnos también ese amor de Dios. En otras palabras, yo no puedo dar amor si yo no he recibido amor. Yo no puedo dar amor si yo no tengo amor. Mientras más amor de Dios tenemos, menos temor del enemigo tenemos. Menos temor de la muerte tenemos, menos temor a la enfermedad tenemos. Nosotros tenemos temor al futuro. Sí tenemos temor al futuro. Sí tememos el futuro, porque no sabemos, decimos, ¿qué será de mí cuando sea viejito? ¿Quién me cuidará? ¿No es cierto? Sí tenemos temor al futuro. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mis hijos? Nosotros estamos encaminándonos a nuestros hijos con la palabra de Dios, pero también tememos. ¿Qué será de ellos? ¿Será que continúan? ¿Será que se retiran? ¿Será que se apartan? ¿No es cierto? Sí tenemos ese temor, pero tenemos que tener la confianza en Dios. Para eso le estamos enseñando también a nuestros hijos. Para eso también le estamos educando a nuestros hijos, a lo mejor con la palabra de Dios. Algunos lo cogen bien, algunos lo cogen a medias, pero estamos haciendo nuestra parte, ¿sí? Nosotros tenemos un temor al fracaso, tenemos temor a la pobreza, pero también tenemos nuestra fe en Dios. Porque mientras más soy consciente de que Dios me ama, más soy consciente de que quiero lo mejor para mí. No tengo temor al futuro, sé que Dios quiere lo mejor para mí. No tengo temor al futuro, Dios ya estuvo ahí. Y Él me está preparando el camino, Él tiene el propósito para mí, para mi vida. Tengo que ser consciente que el amor de Dios, Él nos da cada día. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Lo primero que yo necesito para poder vencer el temor en mi vida es recibir el amor de Dios y el amor de Jesús de una manera real. Por eso les invito este día, hermanos, a que oremos todos, a que todos oremos y digamos a Dios, y pues pidamos a Dios en esta oración. Ayúdame con... Mientras el temor nos invade, nuestra fe tiene que ser más fuerte, ¿sí? Ser fieles a la obra de Dios, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oremos todos. Les invito a repetir conmigo. Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Hoy recibo tu amor, tu perdón, tu gracia. Señor Jesús, te agradezco por esta nueva oportunidad de vivir la vida con fe y sin temor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén.
Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de tu palabra, más de tu bendición, Señor. Este día, Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.